En medio de protestas y un paro de labores de los trabajadores del sistema judicial en rechazo a la iniciativa de reforma del Poder Judicial del presidente Andrés Manuel, la elección por voto popular en urnas de ministros y magistrados en México es quizás el aspecto más polémico de dicha propuesta. Este mecanismo de elección destruye el sistema de carrera judicial que funciona desde la reforma de 1994. El proyecto de ley fue aprobado en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados el 23 de agosto pasado. El dictamen aprobado apenas registró modificaciones a la iniciativa del presidente y fue aprobada con el voto de los representantes de Morena y sus aliados. A pesar de las suspensiones del proceso de aprobación de la reforma judicial decretadas por un par de jueces, ya se celebró la primera sesión ordinaria de la Cámara de Diputados de dicho proceso. Estamos, pues, ante lo que parece la inminente aprobación de la reforma judicial del todavía presidente Andrés Manuel. ¿Qué significa este cambio? ¿Cuáles son los riesgos en términos de impartición de justicia para las grandes mayorías? ¿Qué impacto tendría sobre la configuración del Estado mexicano? Esto y más en Lo Marginal en el Centro. Hoy, en Lo Marginal en el Centro, hablaremos acerca de la cuestión más importante del momento y uno de los acontecimientos más determinantes del sexenio. Esto es la cuestión y la aprobación de la reforma constitucional al Poder Judicial y uno de sus elementos más polémicos y discutidos por la opinión pública, por especialistas, a saber, la elección por voto popular de más de 1,600 cargos judiciales entre ministros y ministras de la Suprema Corte, magistrados y magistradas del Tribunal Electoral Federal y jueces de distrito. En este programa analizaremos las causas, las consecuencias, los argumentos de la necesidad y las implicaciones que dicha reforma y dicha parte de la reforma puede tener en la vida cotidiana de millones de mexicanas y mexicanos. Para discutir y exponer el tema están con nosotros Maribel Rodríguez. Ella es abogada por la Escuela Libre de Derecho, maestra en Derecho Constitucional y especialista en amparo por la Universidad Panamericana. Maribel, es un gusto tenerte de nuevo aquí en Lo Marginal en el Centro. Buenas noches, Aquiles. Buenas noches a mis compañeros panelistas. Y agradezco mucho la invitación y saludo a todo el auditorio. No, bienvenida. También está con nosotros David Padilla, es doctor en Ciencias Sociales por la UAM-EX, es maestro en Ciencia Política por la UNAM, profesor en la UAM-EX y es Premio Nacional de Estudios en Investigaciones Sociales. Hola, David, gracias por aceptar. Buenas noches. También nos acompaña Javier Resiles, él es doctor en Estudios Sociales de la UAM y es maestro en Estudios Sociales con especialidad en Procesos Políticos por la Universidad Autónoma Metropolitana. Es también profesor investigador en la Universidad de la Ciénaga en el estado de Michoacán de Ocampo y profesor de asignatura en la UNAM. Como ven, hoy venimos bien pertrechados. Javier, gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal? Pues es un gusto que me hayan invitado y también pues estar aquí con los colegas. Seguramente se va a poner buena esta mesa. Veremos, sí, ante todo vamos a discutir, como os había mencionado al principio, cuáles son las causas, las consecuencias de estas decisiones que se están tomando. Y quiero agradecer también y dar muchas gracias a todos y a todas las que nos sintonizan en este programa. Bienvenidas a Lo Marginal en el Centro. Quiero comenzar sin más dilación contigo, Maribel, porque quiero que primero hicieras un recuento breve de la reforma al Poder Judicial, de qué se trata, y enseguida que nos expliques qué significa esto, que la elección de ministros y magistrados sea por voto popular. Sí, Aquiles, cómo no. Bueno, ciertamente la reforma al Poder Judicial es una reforma muy abarcadora que prácticamente está demoliendo lo que conocemos del Poder Judicial actual y tiene como punto medular el elegir a los juzgadores por voto popular.
es decir, someterlos a una elección como las elecciones que nosotros ya conocemos, a través de las cuales elegimos presidentes, senadores, diputados, etcétera, ¿no? Ahora, para poder, y voy a hablar de este punto porque creo que es el punto medular, hay algunos otros puntos muy relevantes, pero creo que ese es el más importante porque pega en el corazón de la judicatura, que es en la independencia e imparcialidad que deben tener los juzgadores. En primer lugar, para poder dimensionar este cambio, tenemos que mencionar qué está proponiendo la reforma en este sentido. La reforma propone que desde los ministros de la Corte, los magistrados del Tribunal Electoral, todos los jueces y magistrados de circuito en todo el país a nivel federal sean electos por voto popular y después pues serán las reformas locales donde se seguirá el mismo modelo. Actualmente recordemos que los ministros de la Suprema Corte se eligen por la aprobación de las 2/3 partes de los senadores a propuesta del presidente. Los miembros del Tribunal Electoral, por ejemplo, se eligen a través de las 2/3 partes también del Senado para propuesta de la Suprema Corte. Y los jueces y los magistrados que hacen la labor, digamos, diaria y que son los más en todo el país, por parte del Poder Judicial de la Federación, son electos a través de la carrera judicial, es decir, por méritos, donde ascienden desde oficial de juzgado, notificador, secretario, hasta magistrado y juez y magistrado. Y para poder acceder a ese cargo, pues se someten a exámenes donde se califica, digamos, la capacidad y la experiencia, los conocimientos que tienen para poder acceder al cargo. ¿Qué es lo que está planteando la reforma actualmente? Pues la reforma plantea que todos esos funcionarios que te he mencionado, ministros, magistrados y jueces, se elijan por voto directamente. ¿Quién va a proponer a estos, cómo se va a llevar a cabo la elección? En primer lugar, pues para magistrados y ministros los tendrá que proponer, bueno, los tres poderes de la Unión, el judicial actual, el ejecutivo y el legislativo. Y una vez que se hagan las listas, pues ya se someterán, digamos, a la votación por parte del electorado en una elección que se está planteando que se realice el año que viene, en junio de 2025. Y lo mismo sucederá con los jueces y los magistrados de todos los distritos judiciales federales, circuitos, digamos, circuitos judiciales, donde se tendrá que elegir, en el caso de ellos, 6 candidatos para cada cargo. Y ya el presidente adelantaba que primero querían someter a votación a todos los 1,600 juzgadores más o menos, y después dijeron, bueno, vamos a aceptar que sean la mitad, 800 cargos. Imagínate la dimensión de esa elección. No nos queremos imaginar, o ya algunos han hecho algunos ejercicios de cómo será esa elección y va a ser verdaderamente desastrosa, pero ahí no termina la cuestión. La realidad es que, como yo adelantaba hace rato, este ejercicio de elegir juzgadores por voto popular da en el corazón de la judicatura, que afecta la independencia y la imparcialidad de los juzgadores. ¿Y por qué? Porque antes, con las reglas, digamos, que existen actualmente, no es que todos los jueces y los magistrados y los ministros sean absolutamente imparciales, no sabemos que hay de todo, pero lo cierto es que la regla está pensada para que se garantice esta característica y que dé como resultado la imparcialidad. ¿Qué es lo que pasará actualmente si sometemos nosotros a los jueces, a los magistrados, a los ministros a la votación? Pues los obligamos pues a que busquen patrocinios, a que busquen, digamos, a veces recursos, aunque se dice que no va a haber campaña y no va a haber recursos, yo creo que todos sabemos que eso no va a pasar y que sí va a haber influencia de dineros y de grupos de poder, incluidos los grupos delincuenciales, para poder decir, quiero que este sea mi candidato, que sea votado y que gane la elección. Y entonces, ¿a quién van a servir esos juzgadores? ¿Van a servir realmente a la ciudadanía? ¿Van a impartir justicia con los hechos y el derecho como debe ocurrir? Yo creo que no. Es muy probable que muchos de ellos, tampoco puedo absolutizar y decir, no, ninguno va a funcionar, pero muchos de ellos se van a sentir presionados para poder defender los intereses de la gente que los puso ahí, ¿no? De los grupos que lo pusieron ahí. Y resulta que con las reglas actuales, Morena, que es el partido en el poder y que domina actualmente el Ejecutivo y el Legislativo, va a tener la posibilidad de establecer el 66% por lo menos de los candidatos. Imagínate tú quién va a ganar esos cargos. Y entonces, ¿a quién van a favorecer? Pues desde luego al poder, ¿no? Esos juzgadores que actualmente tenían reglas que buscaban garantizar su independencia y su imparcialidad y resolver realmente en favor de los ciudadanos cuando correspondía, sobre todo protegerlos contra los abusos de ese poder, pues se van a ver totalmente desamparados porque los jueces es muy probable que se plieguen a los intereses de los grupos que los ayudaron y en particular pues al poder público, ¿no? Sí, creo que volveremos a esos puntos en una segunda intervención. Creo que hay una apertura de temas muy interesantes.
uno de los argumentos que se ha esgrimido a favor de la reforma al Poder Judicial, y creo que es el corazón de la propuesta del presidente, por lo menos los argumentos que presenta es que prácticamente el Poder Judicial está infestado de corrupción, que hay una corrupción galopante que impide el acercamiento de la justicia a la gente. Y en ese sentido es esta propuesta que surge como este intento de limpiar totalmente al Poder Judicial. Ahora, es muy contraintuitivo pensar que la solución a la corrupción generalizada sea precisamente la elección por voto popular. Y en ese sentido, David, quisiera preguntarte por cuáles son los puntos que destacas y las críticas que se le pueden hacer a la propuesta de elección de magistradas y magistradas, de ministros y ministras por voto popular. Gracias, Aquiles. Mira, aquí el punto es, sí, puede haber corrupción, ha habido reformas que han intentado modificar esos actos de corrupción. Aquí lo preocupante, como lo dice Maribel, es que ahora le vamos a sumar la partidización del Poder Judicial. Ahora la corrupción ya no va a ser hacia ciertos intereses de los juzgadores, sino ahora va a ser la corrupción a favor de los partidos políticos. Es evidente que van a buscar patrocinio. Imagínate un juez que debe de estar dedicado al estudio de las leyes, ahora se va a tener que dedicar también a estudiar marketing para poder promocionar su candidatura. Efectivamente, buscar apoyo de grupos que se encarguen de elecciones. Los magistrados, los jueces no hacen eso, no lo han hecho nunca. Quienes lo hacen son los partidos políticos. Y entonces ahora vamos a partidizar al Poder Judicial y ese es el mayor riesgo, porque en ese riesgo lo que va a ocurrir es que no es una reforma al Poder Judicial solamente, estamos modificando el sistema político. Es una reforma, sí, solo al Poder Judicial, así está planteada en la iniciativa, así lo está decretando, pero no estamos viendo en el fondo que lo que está ocurriendo es una reforma brutal al sistema político mexicano. Nosotros somos un país que se ha desencantado de la democracia con índices de participación bajo, desalineamiento electoral, partidos políticos con bajos militantes y ahora le van a entrar al Poder Judicial. Y entonces ahora un juez, en lugar de sotana, pues que utilice propaganda electoral. Ese es el riesgo. El riesgo es que vamos a partidizar al sistema judicial, lo vamos a alinear a un partido político. El riesgo es que estamos hablando de la reforma a un poder. Estamos hablando a la reforma de un poder que va a romper el equilibrio con los otros dos poderes. El poder ejecutivo ya tiene el control del legislativo y ahora pretende tomar el control del poder judicial. Y entonces no es una simple reforma, es una modificación total al sistema político. Es la ruptura completa a un modelo de equilibrio de poderes. No los va a haber. Como lo decía Maribel, imagínate a un candidato magistrado que pues, necesita recursos, porque evidentemente que va a haber corrupción en estas campañas. Se puede anexar a un partido político, se puede anexar a cualquier iglesia, se puede anexar a cualquier grupo de poder, se puede anexar a cualquier grupo criminal. Lo hemos sabido y lo sabemos y lo sabremos. Los grupos criminales están influidos, se han penetrado en el sistema de los partidos políticos. Eso va a ocurrir en el sistema judicial. Y entonces vamos a tener magistrados que van a tener que pagar el favor al partido, al grupo en el poder, y entonces el presidente, o en este caso la presidenta, tendrá el absoluto control de los tres poderes. El suyo mismo, el judicial a través de estas elecciones y el legislativo a través de las élites que nos gobiernan en ambas cámaras. Es peligroso el asunto, Aquiles. Sí, creo que esta forma en cómo se nos dibuja, sí nos pone a plantearnos cómo funcionará esa elección, cuáles serán pues las características operativas de la elección y creo que también podemos volver sobre esas cuestiones. Sin embargo, me parece que la elección de jueces por voto popular
no es una anomalía, no es una invención de la Cuarta Transformación. Digamos que a nivel internacional ya hay jurisprudencia de elección de jueces por voto popular. Por ejemplo, en Estados Unidos mismo hay jueces que son elegidos en ciertos estados, lo que creo que demuestra que en el fondo del asunto la problemática no es que no funcionen los jueces elegidos, sino la forma y el contenido de la reforma existente. En ese sentido, doctor Javier, Javier, quisiera preguntar un poco su postura sobre los principales problemas que puedan existir en la reforma al poder electoral, al poder judicial, perdón. Y en segundo lugar, quisiera preguntarle por qué el gobierno de Estados Unidos está en desacuerdo con la reforma al poder judicial. Hoy me parece que el embajador Ken Salazar salió a decir que las relaciones con México pueden deteriorarse en caso de que se apruebe cómo va la reforma al poder judicial. ¿Cuáles son los argumentos que se han manifestado? Sí, muy bien. Bueno, pues yo lo que quisiera decir es que a mí, digamos, no me sorprende que a 30 años de la reforma más importante al Poder Judicial, pues ahora estemos discutiendo una nueva reforma, ¿no? En aquellos tiempos con Cedillo, ¿no? También se hablaba de que había preocupación e incertidumbre porque se le estaba dando un golpe de Estado a la Suprema Corte, ¿no? Cuando en aquel momento se redujo, perdón, el número de ministros justamente de la Suprema Corte. Es decir, me parece a mí, con mucho respeto, que evidentemente el Poder Judicial requiere una reforma. También lo digo con mucho respeto, me parece que el Poder Judicial es probablemente el poder más opaco, es probablemente el menos transparente, ¿no? No conocemos muchas de sus resoluciones, no conocemos del todo los criterios, me refiero a nivel público, ¿no? Eso por un lado, pero por el otro, la pregunta es si esta es la reforma que se necesita. Me parece que esa es la gran pregunta y aquí es donde pues sí coincido con mis colegas de mesa, ¿no? Ahí sí me parece a mí que hay que reformar el Poder Judicial, pero yo creo que esta no es la reforma que se requiere. Si uno revisa la exposición de motivos, justamente se habla, ¿no? De que la ciudadanía mexicana no está de acuerdo con el Poder Judicial, que se queja de que los jueces no resuelven bien y rápido, ¿no? Está bien, eso es un diagnóstico y me parece que hasta eso el diagnóstico es certero. El problema que yo veo es que ese diagnóstico y ese problema no se resuelve con las soluciones que se plantea, ¿no? Es decir, tú no vas a mejorar la calidad de las resoluciones, ni vas a mejorar la legitimidad de los jueces y juezas necesariamente con la elección, ¿no? Otro problema también, como se sabe en el Poder Judicial, es, por ejemplo, la gran cantidad de trabajo que tienen los jueces para poder resolver los asuntos, ¿no? Entonces, en vez de hablar de expandir, por ejemplo, estos órganos y ver cómo podemos hacerlo más rápido, de manera más expedita y con mayor calidad, la ocurrencia es que se haga por voto. Entonces, a mí es lo que no, digamos, es lo que yo quiero llamar la atención. No hay una articulación entre los problemas que tenemos, que claramente ya están, y entre las soluciones que se plantean. Y justamente por eso, pues en el Estados Unidos y otros países muestran, digamos, su preocupación. Yo diría que no muestran tanto su preocupación, estimado Aquiles, necesariamente solo por la reforma judicial, ¿no? Sino por todo el contexto que se está generando, que un poco ya mencionaba muy bien David, ¿no? Es decir, la preocupación, me parece a mí, es esta concentración de poder que está teniendo un movimiento que va a encabezar, pues, la doctora Claudia Sheinbaum. Me parece que esa es la preocupación, ¿no? Que se está utilizando toda esta maquinaria que yo diría democráticamente se le dotó. Es decir, no podemos decir que no fue democrática este contingente legislativo tan amplio que tiene ahora en el poder legislativo, ¿no? El asunto es cómo van a ejercer esa mayoría y me parece que por eso está la preocupación de varios países, particularmente de Estados Unidos, pero también pues evidentemente de intereses económicos que pues ven con cierto recelo pues todo el poder que se le está dando a un movimiento que, insisto, pues encabezará Claudia Sheinbaum. Entonces, bueno, pues para cerrar mi intervención, yo también coincido con este problema, porque fíjense, de acuerdo con la información de la propia Suprema Corte, existen 1.580 titulares de órganos jurisdiccionales, ¿no? Y sobre ellos o por ellos tendríamos que votarlos, ¿no? Entonces, me parece que hay un problema, Aquiles, y con esto cierro, que yo le llamaría de pedagogía, ¿no? Y por eso, pues, uno agradece espacios como estos, porque no hay una buena pedagogía para explicar la reforma, ¿no? Y ya se está probando en esos momentos, por lo menos se está discutiendo, ya me parece una sede alterna,
Y todavía va a ser, si no somos capaces de tener una buena pedagogía para explicar la reforma, me parece que mucho más complicado va a ser tener una buena pedagogía para que la gente elija y tan siquiera conozca los candidatos y candidatas que estarán disponibles, digamos, o en oferta para votar por ellos en la elección que se está planteando, ¿no? Sí, dicen cosas fundamentales muy importantes que tienen, yo creo que también someterse a una discusión más amplia en otros, en muchos lugares, porque es cierto, muchas de las cosas, más bien es cierto, son ciertos los problemas que se mencionan, si ya de por sí figuras mediáticas del poder legislativo que se eligen resultan lejanas para mucha gente y resultan lejanas para el pueblo en general. Muchas de estas figuras, ahora no me imagino qué tan cercano podría ser un juez o una figura del poder judicial para la gente, cómo se puede elegir, creo que sí se plantean y sí es muy problemático, como lo mencionaba Maribel al principio de su intervención, es un poco difícil pensar en cómo se van a elegir electoralmente, cuál va a ser la forma en que desarrollen sus campañas, en fin, creo que sí nos meten en un problema y precisamente de este problema quería hablar y quiero preguntarte, Maribel, entonces, ¿cuáles son los principales problemas que se podrán desarrollar tras la aprobación de la reforma? Esta elección de magistrados, de ministros, puede ser efectiva, puede ser eficiente, puede ser transparente o también, pues, contribuirá a la opacidad inmanente al Poder Judicial. Bueno, Aquiles, yo la verdad soy muy, no creo que esta reforma, así como lo decía hace rato quien me antecedió en la palabra, creo que esta reforma, ciertamente el Poder Judicial, y lo vimos en los foros, hubo muchas personas que opinaron en relación con los problemas que existen en el problema judicial y coincidieron en que se necesita una reforma. Yo la verdad es que no creo que esta reforma sea la que el Poder Judicial necesita, y lo digo con toda franqueza, porque ya no necesitamos ir muy lejos para saber si la elección de jueces va a ser o no correcta. Los senadores y los diputados, el presidente, los gobernadores, los alcaldes se eligen por voto popular y sabemos que este país está sumido en la corrupción. El presidente dice que ya se acabó, que no, que limpió las escaleras de arriba para abajo, pero la realidad es que no es cierto. Todos sabemos que no es cierto y quien diga que no, pues no quiere ver la realidad. Esa es la verdad. Ahora, esa elección, ese ejercicio que hacemos con los funcionarios ordinarios, ¿va a funcionar para un juez que tiene una función muy particular? Pues yo la verdad es que creo que no. No va a ser. Y yo sí quiero referirme porque en efecto hay una mala pedagogía para poder explicar la reforma, pero también la gente no conoce realmente lo que hace el Poder Judicial y a eso me quiero referir precisamente para entender cuál va a ser el problema y cuál va a ser la afectación para la gente en general, porque pues a mí, yo la verdad es que veo a los funcionarios morenistas muy contentos, a gente que alaba la reforma judicial, pero la verdad es que creo que no están dimensionando lo que puede pasar con esa reforma. ¿Y qué quiero decir yo? El Poder Judicial de la Federación, como aquí mis colegas saben, pues conoce de varias cosas, pero por ejemplo, conoce de juicios en materia federal, penal, mercantiles, etcétera, ¿no? La mayoría de los asuntos que la gente común y corriente lleva a los tribunales se conocen en el ámbito de los juzgadores locales, o sea, van hacia los poderes judiciales locales. Pero el Poder Judicial de la Federación tiene una tarea muy relevante, que es ser guardián de la Constitución que tiene los principios que establecen las facultades y los límites del poder, pero también establecen nuestros derechos fundamentales. Entonces, cuando yo veo que el poder, sobre todo las autoridades, afectan mis derechos fundamentales, ¿qué hago? Pues voy ante un juez federal a tramitar un amparo, ¿no? Cuando no estoy de acuerdo con una resolución que emite un juez local, por ejemplo, en materia penal, una sentencia o el Tribunal Superior, voy y me quejo con un tribunal colegiado a través de un amparo directo. Cuando algunos funcionarios, por ejemplo, las minorías en el Congreso, no están de acuerdo con una ley que atropella la Constitución porque es violadora de ella, pues entonces promueven una acción de inconstitucionalidad. Esos instrumentos sirven para poder garantizar que el poder no se exceda y que no afecte en ese ejercicio excesivo del poder a los ciudadanos, que se garanticen el respeto a nuestros derechos fundamentales. Eso es lo que hace el Poder Judicial. Cuando yo, por ejemplo, tengo un orden de aprehensión, ¿no? Toco madera, y creo que es injusta, pues voy y me quejo con un juez federal. El juez federal, si yo tengo la razón, me amparo y me protege, ¿no? ¿Y quién dicta esas determinaciones? Autoridades, es el poder.
Cuando yo, por ejemplo, en este sexenio, ¿no? Se dieron muchísimos ejemplos. Cuando el Estado no quería vacunar a los niños, ¿a dónde acudieron? Pues con un juez federal para que les garantizara la vacuna. Cuando no les querían dar medicina a los enfermos de cáncer, que además yo sí sé de primera mano que no se los daban, pues iban con el juez de amparo que les diera, a que los amparara y los protege para que les suministraran esa medicina, ¿no? Eso es lo que hace el Poder Judicial. Y decía yo que hay mala pedagogía para explicar la reforma, pero también para decirle a la gente, mira, esto es lo que hace el Poder Judicial. Y creo que eso es un error, porque en efecto el Poder Judicial, además de los defectos que ya señalaban acá los colegas, pues ciertamente se mantuvo siempre aislado de la gente, ¿no? Pensando que ellos eran otra cosa y que entonces no tenían que mezclarse ni preocuparse por los intereses del pueblo, ¿no? Pero la realidad es que eso es lo que hace. ¿Qué va a pasar con la reforma? Yo me voy a poder ir a quejar tranquilamente pensando que tengo un juez que me va a escuchar y que va a valorar mis argumentos. Si me atropella, por ejemplo, no sé si alguna autoridad me vulnera mis derechos. ¿Qué voy a hacer ahora? Suponiendo, ¿no? Que además ya pasó en el sexenio pasado, que me quieran obligar a inscribirme en un padrón de telefonía dando mis datos biométricos, que pasó en el sexenio que está por terminar, y que la Corte frenó la aplicación de esa ley para que no nos afectara. Yo creo que ya no vamos a tener confianza para ir con un juzgador que seguramente le debe el favor o el cargo a algún grupo de poder o al mismo poder público, ¿no? Del que yo me estoy quejando para pedirle el amparo y la protección de la justicia federal. Creo que eso ya va a ser muy complicado, además de las reformas que le hicieron al amparo, que prácticamente pues lo quieren inutilizar para que ya todas esas cosas que sucedieron en el sexenio pasado y que resultaron en un problema con el presidente no se vuelvan a dar. Eso es lo que hace el Poder Judicial y eso es lo que estamos perdiendo los mexicanos. Ahora, ¿qué otra cosa estamos perdiendo? Ya decían acá los colegas, la reforma no solamente pega a la judicatura, sino que está pegando a la propia estructura y funcionamiento de nuestro país. Ciertamente en nuestro país existe división de poderes formalmente, ¿no? Aunque sabemos que en todos los sexenios ha habido desequilibrios donde los partidos se agandallan casi todas las diputaciones, etcétera, etcétera. Eso ha existido. No ha habido equilibrio, digamos, de poderes puros, pero en algunos sexenios ha habido más, otros menos. Bueno, ahora no se está haciendo un cambio de forma en la Constitución, pero en los hechos eso está pasando, porque ahora los tres poderes están en riesgo de ser, bueno, los dos ya están, y ahora el último que algo de independencia tenía, que algo le hacía al cuento, decimos entre la gente común, pues va a perder la poca independencia que tenía, ¿no? Y entonces ya no va a poder haber eso. Eso es lo que estamos perdiendo los mexicanos y entonces vamos a estar a merced de un poder pues desmedido que va a tener pues la presidenta en funciones y su grupo para someter a quien no quiera someterse a sus disposiciones o a quien se oponga a sus políticas, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es lo que va a ocurrir. Ese es el verdadero problema y ese es el verdadero efecto negativo que vamos a sufrir los ciudadanos con esta reforma. Justo, mira, justo de eso con que cerraba Maribel y un argumento que David había dejado votando en su intervención anterior, justo sobre eso quisiera preguntar, David, sobre todo porque se ha mencionado que uno de los argumentos que más se ha utilizado es que esa reforma nace de un desencuentro, de un capricho, algunos lo dicen, del presidente con el Poder Judicial, porque fue uno de los sectores que se parapetó para evitar que hubiera o para frenar muchas de las disposiciones o de las políticas de la Cuarta Transformación. Y en ese sentido, David, te quería preguntar si ya más o menos es un hecho la aprobación, ¿qué podemos esperar de esta reforma y cómo funcionará la reforma, o más bien la elección por voto popular? Mira, un comentario muy rápido. En Estados Unidos efectivamente sí se eligen por voto popular, pero Estados Unidos tiene un sistema democrático muy asentado, muy sólido, una división de poderes perfectamente establecida como lo existen en otros países. Aquí lo preocupante es el juego de intereses que pueden estar detrás de estos jueces, magistrados y todos los demás juzgados. ¿Cómo va a funcionar? Eso es lo que quisiéramos saber. Eso es lo que desearíamos saber precisamente cómo va a funcionar. Tú mencionabas que nace de un capricho. También nació de un capricho el intento de reforma electoral. Esa desaveniencia que tuvo el presidente con Lorenzo Córdoba, un capricho, una venganza, igual, nuevamente otro capricho, otra venganza, y nos mete en una reforma. No sabemos cómo va a funcionar. Yo me imagino, yo me imagino, los ciudadanos
nos costó trabajo diferenciar entre las propuestas de Claudia y Xochitl, porque prácticamente fueron las mismas. Solo se diferenciaba quién daba más dinero a menor edad. ¿Cómo un ciudadano a pie va a distinguir entre un juzgador que es especialista en una materia y un juzgador que es especialista en otra área? ¿Cómo le van a hacer los jueces para darse a conocer? ¿Cómo vamos a entender nosotros la diferencia entre las posiciones y los conocimientos que tienen cada uno de estos jueces? Nos va a costar trabajo como ciudadanos elegir. No vamos a tener una amplia capacidad para diferenciar, votar por uno, votar por otro. No lo sabemos. No sabemos qué es lo que va a pasar con los que pierden. Nosotros tenemos un sistema de mixto donde elegimos mayoría y representación. ¿Qué va a pasar con los que pierdan? Simple y sencillamente invirtieron tiempo, dinero y esfuerzo y ya se van. No sabemos qué es lo que va a pasar con los que va a perder. La ciudadanía no estamos acostumbrados a elegir y no lo hemos hecho. Lo vamos a hacer a velocidad el próximo año y los ciudadanos no podemos distinguir. Voy a poner un ejemplo burdo, tal vez, pero es un simple ejemplo que a mí me ilustra que la ciudadanía en un lapso de tiempo tan corto como están planeando la elección no nos va a alcanzar. Y es que ese es el objetivo, que no nos alcance. El objetivo es que el partido ya tiene a sus propuestas de juzgadores, ya los tiene y los va a lanzar y van a pasar. Los ciudadanos no nos vamos a dar cuenta, vamos a votar y no lo vamos a hacer. Le platicaba a una persona sobre esta reforma y le digo, en ese terreno quizá también me podría postular. Y ella me dice, ¿tú por qué? Y le digo, porque soy también licenciado en Derecho. Y me dice, pero si tú eres doctor, ¿qué va a ser un doctor en un juzgado? Ah, me quedé, es cierto. Yo me pongo a pensar qué es lo que va a pasar cuando veamos entre toda esta candidatura los currículums, doctores, maestros, especialistas. Ahí es donde quisiera saber cómo va a funcionar la ciudadanía, cómo vamos a poder distinguir, cómo vamos a poder elegir a los mejores perfiles. A mí me cuesta trabajo diferenciar por quién votar porque digo, son lo mismo, no hay propuestas diferentes. ¿Cómo van a aterrizar todo eso? ¿Cómo le van a hacer para que el ciudadano tenga la capacidad de diferenciar, de discernir y no caer en errores? La respuesta es muy sencilla, no lo van a hacer, no nos van a someter a esa prueba. Morena ya tiene a sus candidatos desde ahorita, está armando ya las candidaturas. Solo no las van a presentar y solo vamos a acudir a las urnas como legitimadores con el 30% de participación. Problema solucionado y Claudia Sheinbaum se quita de cualquier problema en un régimen autoritario que ya va pintando para allá. No hay de otra. ¿Cómo va a funcionar? Creo que lo tienen en el papel, pero no lo tienen en un ejercicio, ni siquiera en una demostración que hayan hecho en algún estado de la República. Solo lo tienen en el papel mirando el modelo norteamericano. Pero nosotros no somos Norteamérica, no somos Estados Unidos, no conocemos, no estamos habituados a ese tipo de elecciones. ¿Cómo va a funcionar? Con mucho complejo? Va a ser muy compleja, va a ser muy difícil, va a ser poco entendible. Los ciudadanos no vamos a poder distinguir, no vamos a saber diferenciar perfiles, no vamos a poder decidir por uno y por otro. Creo que nos vamos a ir más bien por las caras bonitas, lo mejor vestidos y lo más fácil de entenderles. Pero en este caso creo que tendría que jugar algo más. Tendría que jugar el conocimiento de cada uno de ellos, sus perfiles, y ahí los ciudadanos no estamos habituados aquí. Gracias. Sí, muchas gracias para ir cerrando con el programa y sobre todo pues para entender también la complejidad del funcionamiento del Poder Judicial. Javier, quería preguntarte algo que habías puesto anteriormente y creo que es importante. ¿Cuáles son los aspectos que sí necesitarían reformarse del Poder Judicial?
que esta reforma probablemente no pueda resolver, pero ¿cuáles son los aspectos que sí deberían cambiar en el sentido en acercar a la justicia a la gente? Y en segundo lugar, te quería preguntar cómo este aspecto de la reforma judicial puede modificar la organización del Estado mexicano y también el equilibrio entre poderes. Sí, muchas gracias, Aquiles. Bueno, lo primero que quisiera decir es esta modificación. Empezaría por esta última pregunta, ¿no? Sí es una reforma de gran calado que yo diría que cambia el régimen, es decir, la manera en que están interactuando los poderes, ¿no? Entonces, el asunto es que yo hablaría de tres problemas de la reforma, ¿no? Muy rápidamente. El primer problema es que lo que se dice es que tenemos, digamos, jueces en los que la gente no confía, ¿no? Me parece que es un primer problema y eso es un diagnóstico que yo también coincido. Me parece que la gente, todas las encuestas nos dicen que la gente no confía en quienes imparten justicia, ¿no? El problema es que la solución que se nos ofrece es que entonces votemos por personas, ¿no? Entonces, insisto en esa desarticulación entre el problema y la solución, ¿no? Un segundo problema tiene que ver con que el hecho, es decir, el segundo problema, perdón, es la calidad, me parece a mí, en las resoluciones, ¿no? En la calidad de las decisiones judiciales. Yo insisto en que desde el Poder Judicial se dice que al año los juzgadores atienden 895 asuntos, ¿no? Y entonces, cuando uno platica con ellos, nos dicen, es que son demasiados, y entonces la verdad es que no les dedicamos el tiempo suficiente. Entonces, ante esta problemática que existe y que uno supondría que la solución es ampliar un poco estos órganos para descargarles a los juzgadores esta carga justamente, ¿no? ¿Cuál es la solución? Pues que votemos por otras personas para que resuelvan el asunto. Entonces, y yo insisto, hay una clara desarticulación entre los problemas que ahí están. O sea, para mí están claros los problemas. Efectivamente, la gente no confía en los jueces, no parece como que los asuntos corran rápido, pero aquí la pregunta es ¿y por qué? ¿No? Entonces, cuando uno ve el por qué, porque hay una carga de asuntos, ¿no? Entonces la solución no está en que votemos o no votemos a los jueces, sino que lo que nos tiene que interesar es ese desempeño y entonces ese desempeño me parece que se puede mejorar sin que votemos por ellos, sino que hay que meterse al Poder Judicial, yo diría, pues hacer algunas auditorías, porque no vamos a poder aquí negar pues toda la corrupción que también hay en el Poder Judicial. Claramente no es todo el Poder Judicial, pero ojo, habría que ser más quirúrgicos, digamos, ¿no? No acabar y sacar a todos generalizando, lo cual me parece que siempre es negativo, ¿no? Así como no podemos generalizar que todos los diputados se duermen en las sesiones, pues tampoco podríamos decir que todos los jueces son corruptos. Y el tercer problema para cerrar es hay que recordar que el poder judicial tendría que ser un poder contramayoritario. Es decir, aunque a la gente a veces le gusta mucho la idea de votar y pareciera que eso es más democrático, eso es una idea errónea o imprecisa por lo menos, porque el poder judicial tendría que ser contramayoritario. Y el ser contramayoritario no quiere decir que sea antidemocrático. Lo que quiere es justamente, como se ha comentado aquí en la mesa, pues que sea un contrapeso justamente a decisiones del Ejecutivo, del Poder Judicial. Es decir, es una labor de control y entonces para que tenga esa labor de control, no nos la podemos pasar votando por esto, por el otro, sino que tenemos que consolidar el Poder Judicial. Entonces, a mí me parece que esta reforma, lejos de consolidar el Poder Judicial, lo mete en un problema bastante grave y yo terminaría con esto. Yo creo que los intereses ya están y también los partidos ya están. Incluso, por ejemplo, yo creo que la reforma nace con López Obrador en una mañanera, lo recuerdo muy bien, el 2 de septiembre del 2022, después de su cuarto informe de gobierno, cuando él dice, yo había pensado en la reforma judicial, pero no la hice porque creí que si yo ponía a cuatro perfiles, a cuatro ministros y ministras, ahora sí tendría una Suprema Corte que fuera afín a la 4T. Y dice López Obrador, pero me equivoqué. Y vean cómo esas cuatro propuestas, esos cuatro ministros, a pesar de que fueron propuestos por el presidente, al final no fueron afines al presidente y de hecho le han votado en contra. Entonces, me parece que ahí es una cosa mucho más compleja de discutir, pero ahora sí cierro mi comentario. De lo que estoy seguro es que esta
no es la reforma que se necesita para los grandes problemas que tiene este poder. Y otra cosa muy importante, y los colegas lo han insinuado un poco, va a ser un problema para Claudia Sheinbaum la instrumentación de esta reforma, que incluso puede ser el inicio de la decadencia del movimiento de la 4T, porque algunos piensan que por implementar esta reforma va a ser exitosa y me temo que no necesariamente va a ser así. Bueno, pues como hemos llegado a observar, la cosa es bastante compleja y no existe una solución expedita para el problema de la impartición de justicia en nuestro país. Como se ha mencionado en esta mesa, creo que cabría preguntarse si esta reforma sirve para mejorar la situación y para acercar la justicia al pueblo. Si a partir de esta reforma la gente encontrará y dispondrá de un sistema de justicia más transparente, más robusto, más expedito, más honesto, sin corrupción, y las personas que trabajan en el Poder Judicial podrán desempeñar un papel a la altura de lo que la situación necesita. De no ser así, como parece que no será, por el análisis que se ha hecho en este programa, entonces nos encontraremos en una situación ciertamente cada vez más peligrosa. Muchas gracias a los compañeros que participaron en este programa, Maribel, Javier, gracias por venir, David, les agradezco mucho que hayan tomado una parte de su tiempo y asistir a Lo Marginal en el Centro. Muchas gracias también a todos los que los sintonizan a través de la página de Facebook del Canal 6. Nos vemos en próximas emisiones de Lo Marginal en el Centro.